Bien, me imagino que les aparece el mensaje de la grabación, a mí no me apareció, pero ya, perfecto. Ok. Bueno, entonces, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos a este taller. Agradecemos nuevamente su presencia, ya sea a los talleres que hemos realizado y también a las jornadas de las mañanas con los diferentes expositores que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo mañana jueves y viernes, y también los talleres que van a estar en la tarde. Em, Vamos a comenzar esta jornada, y antes nos gustaría hacer lo que siempre hacemos, una foto para poder compartir, ¿cierto? También para el recuerdo de este taller. Entonces, les solicito, veo muchas cámaras encendidas, así que eso está súper bien. Y si alguien quiere participar, lamentablemente en Teams a veces no podemos tomar todas las caras, así que voy a solicitar, si es posible, eh, María Ignacia y Natalie, si es posible, que puedan también sacar las fotos. Quizás sí podamos poder tener más combinación de caritas para poder compartir después. Entonces, voy a contar hasta 3, y para que estemos todos preparados. Y y todos mirando la cámara, ¿cierto? 1, 2, 3. Ya. Muchas gracias, les agradezco. Y bueno, vamos a comenzar dándole la bienvenida a los expositores y los relatores de este taller del día de hoy, Natalie Cisternas y Esteban Guzmán, quienes van a dictarlo, ¿cierto? Y nos van a guiar en toda esta actividad. Eh, los voy a presentar una breve reseña. Natalie Cisternas es doctora en física, comenzó a trabajar como asesora pedagógica en IDECLAB en octubre del 2019, y actualmente se desempeña como jefa del área de innovación educativa de IDECLAB, en donde ha liderado el diseño, implementación y evaluación de capacitaciones docentes para apoyar la virtualización de actividades académicas. También el día de hoy nos acompaña Esteban Guzmán, es profesor de química, egresado de la Universidad de Concepción, actualmente cursa un magíster de psicología educativa en la misma universidad. Eh, Comenzó a trabajar en IDECLAB en noviembre de 2019 y ha participado en el desarrollo de diversos cursos de capacitación pedagógica ofrecidos por IDECLAB para los y las docentes de la Universidad de Concepción. El título del taller es Interacción en el aula virtual, foros y sistemas de respuesta inmediata. Adelante. ¿Sí? Adelante, estudio. Adelante, Gracias, estudio. Elías, por la introducción. Gracias a todos y todas también por asistir hoy día al taller. Y muchas gracias también a la Dirección de Docencia que organiza esta semana de perfeccionamiento docente, que me imagino requiere mucho, mucho trabajo y coordinación. Por eso aquí está también, veo que está Yael, María Ignacia, y probablemente más gente también del equipo de la Dirección de Docencia y de la UNIDD en particular. Está Juan Francisco igual, porque, bueno, para que sepan que coordinar este tipo de actividades es también harto trabajo, pero que vale la pena. Así que esperamos que tener un buen taller con ustedes, y quisiera, para comenzar, pedirles bueno, primero que si es que pueden silenciar sus micrófonos. Escuché el teléfono. Así que por favor, procuren silenciar sus micrófonos. Vamos a tener momentos también en que les vamos a pedir su opinión, y quisiera comenzar pidiéndoles si es que pueden volver a encender sus cámaras. Ya no es para una foto, sino que quiero poder conocerles un poco. Y la verdad es que usualmente nosotros hacemos varios talleres y webinars y cursos, y veo muchas caras nuevas, porque usualmente son los mismos y mismas docentes que van a todas nuestras actividades, así que me alegra mucho de ver gente diferente también ahora. Y quería consultarles primero si asistieron a las charlas de la mañana, que también la hicieron personas de nuestro equipo. Así que quisiera que pudieran mover la cabeza si es que fueron o no fueron, o poner el dedito arriba si es que fueron, para yo hacer una idea más o menos de cómo vamos a partir esto. Veo que hay como mitad, mitad. Mitad fueron, mitad no fueron. Así que es bueno porque va a haber harta interacción, opiniones distintas. Eh, y la siguiente pregunta que quería hacerle a las personas que fueron en la mañana, si les parecieron interesantes las charlas, desde el punto de vista que son un aporte para su práctica docente.
Así que me pueden hacer así, cara triste, escribir en el chat, cualquier tipo de señal es bienvenida. Ahí hay varias personas que no han podido asistir, pero bueno, ahora estamos en el taller y vamos a tomar varios temas igual que se hablaron en la mañana, así que no se preocupen. Ya, entonces, bueno, muchas gracias por encender las cámaras para la continuación del taller. No es necesario que las enciendan, las pueden tener apagadas, no hay ningún problema. Bueno, y antes de comenzar igual, quería darle la palabra a Esteban para que se presente también, porque vamos a estar los dos trabajando en este taller y de hecho también vamos a estar trabajando con otras personas del equipo, porque vamos a hacer una actividad grupal más hacia el final de la presentación. Y me gustaría que se presentaran para que podamos conocernos un poco. Así que, Esteban. Hola a todos y todas, mucho gusto a quienes no conozco. Bueno, como decía Natalie, venimos trabajando capacitaciones a docentes hace tiempo a través de Canvas, asincrónicas principalmente, aunque también hemos tenido algunas instancias de webinar. Así que espero que sea un taller que les sirva a todos y todas, así que aquí estamos para trabajar. Gracias, Esteban. Veo por ahí a Yerko, ¿te puedes presentar? Porque después va a tener interacción también con los y las docentes. Hola a todas y todos, soy Yerko Muñoz, también formo parte del equipo de innovación junto a otros colegas que van a conocer ahora en un rato más. Como decía Esteban, estamos súper contentos de estar en esta instancia que sabemos que requiere muchísima organización y que sabemos que en alguna medida ayuda a enriquecer los cursos de todas y todos. Así que en un rato más vamos a estar trabajando juntos y bueno, estamos acá para cualquier cosa que necesiten. Gracias, Yerko. Ángela. Hola, hola, hola a todos y todas. Por acá Ángela Rivas, también soy parte del equipo de innovación. Y bueno, aquí vamos a estar apoyando sobre esta temática que es un motor importante para todos los y las docentes, que es la interacción, así que va a estar bastante enriquecedora las herramientas que vamos a compartir. Gracias. Gracias, Ángela. Y me falta Marco, si está por ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Ahí sí. Mi nombre es Marco Garrido, soy asesor pedagógico también de IDECLAB y bueno, me sumo a las palabras de mis compañeros. Vamos a estar en un ratito más haciendo una actividad, un pequeño taller con un grupo pequeño de este grupo. Así que muchas gracias por venir. Gracias, Marco. Bueno, y con eso ya voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me pueden avisar si es que están viendo la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ya, gracias. Bueno, y la razón por la cual a nosotros siempre nos gusta integrar a todas las personas en el equipo, como en esta presentación, a pesar de que no van a estar quizás directamente conversando todo el tiempo con usted, y es porque todo el trabajo que hemos hecho desde IDECLAB ha sido un trabajo muy, muy colaborativo. Y es importante para mí mencionarlo al inicio de un taller como este, porque así como la interacción es un pilar fundamental en la docencia en línea, la colaboración también lo es. Y la verdad es que todo el taller que hemos preparado hoy día eh, ha sido gracias a la colaboración de todas las personas del equipo e incluso personas que no están aquí presentes y que también ha sido necesario su aporte para conocer todas estas prácticas que les vamos a enseñar, recomendaciones y para irnos nutriendo también. Nosotros hicimos acompañamientos docentes el año pasado. Sí, el año pasado a 20 asignaturas del área de ciencias básicas y muchas de las prácticas que les vamos a mostrar hoy día tienen también que ver con nuestra experiencia durante el año pasado, que fue al igual que para usted un año muy caótico, de mucha incerteza, de probar muchas cosas nuevas. Así que esperamos que toda esa experiencia se las podamos transmitir a ustedes ahora y en particular los aciertos que encontramos durante ese año. Así que bueno, voy a comenzar. Como dijo Elías, este es un taller de interacción en el aprendizaje en línea y nos vamos a enfocar principalmente en los foros de discusión y sistemas de respuesta electrónica. Las dos charlas que se hicieron en la mañana fueron enfocadas en el tema de los foros de discusión, creo, o una en los foros y otra fue de interacción. Así que vamos también a tomar elementos de ahí. El objetivo de la sesión
o si quieren el resultado de aprendizaje, es identificar los principales aspectos teóricos, técnicos y pedagógicos para el uso de foros y sistemas de respuesta electrónica como actividades de aprendizaje, y todo esto en el marco de la docencia en línea. Porque, bueno, estas dos actividades, los foros y los sistemas de respuesta electrónica, son actividades que también se pueden realizar en el aula presencial, pero nosotros le vamos a dar el enfoque del aula virtual, para que quede claro eso. Entonces, para comenzar, bueno, para la gente que va a las charlas de IDEC Lab, sabe que nos gusta mucho Mentimeter, así que vamos a comenzar con el taller con una actividad. Para eso necesito que vayan a www.menti.com e ingresen el código 44377576. Por mientras voy a cambiar la pantalla. Aquí también está, arriba está la página www.menti.com y utilicen el código 44377576. Voy a ir viendo si es que van ingresando. ¿Han podido ingresar? ¿Sí? Sí, ahí ya. Y veo que ya están ingresando. Bueno, esta plataforma Menti es una plataforma que tiene una versión gratuita y una versión pagada, y todas las actividades que vamos a hacer con ella hoy día son parte de la versión gratuita, que es la que yo tengo, así que son herramientas que ustedes también van a poder utilizar luego en sus clases virtuales o en sus clases presenciales, o híbridas, o mixtas. Ahí veo ya que hay 11 personas que me dieron un corazón. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Primero quiero saber si ustedes han utilizado foros de discusión o sistemas de respuesta electrónica en sus clases en línea. Ahí tienen la opción de responder que solo han utilizado los foros, solo los sistemas de respuesta electrónica, ambos, y no he usado ninguno. Ahí veo que algunas personas pusieron ya, no entiendo por qué sale como un... Ahí está la cantidad de gente que está contestando. Ya, yo veo que varias personas ya han usado foros, otras personas han usado sistema de respuesta electrónica, y solo 2 personas han usado ambos. Lo bueno es que no hay ninguna persona hasta ahora que no haya usado ninguno. Ahora, tampoco está mal no haber usado ninguno. Veo ahí ya que van varias respuestas. 10 personas ya dicen que han usado solo foros y 5 solo sistema de respuesta electrónica. Voy a esperar un poco más para ver si se actualiza esto, porque bueno, aquí veo que hay... Ah, no, ya sé, creo que están las respuestas corridas. Sí, entonces 10 personas dicen solo foros, 5 personas solo sistema de respuesta electrónica, 13 personas han utilizado ambos y 3 personas no han utilizado ninguno. Y hay 31 respuestas, creo que los cupos para este taller eran alrededor de 40, así que todavía faltan algunas personas que contesten. Lo interesante de Menti es que puedo ver aquí cuántas personas han interactuado con la plataforma. Entonces, si ustedes utilizan esta herramienta en sus clases en línea, pueden ir incentivando la participación según el número que vaya apareciendo en la esquina inferior derecha. También, como ven, se puede personalizar el background de la presentación según lo que ustedes quieran. Bueno, entonces veo que varias personas han usado ambos. Vamos a intentar entonces enfocarnos en entregarle con fundamentos y un poco más de estructura a las herramientas que ustedes, la mayoría, ya conocen. Ahora la siguiente pregunta, quiero que respondan brevemente por qué creen que es importante promover la interacción en el aula virtual. Y aquí ya tienen la opción de responder un poco más abiertamente. Y si creen que no es importante, también lo pueden mencionar, aunque creo que si se inscribieron en este taller, probablemente es porque piensan que sí es importante la interacción. Así que voy a esperar ahí a que aparezcan las respuestas.
Ahí dice, ¿por qué cree que es importante promover la interacción en el aula virtual? Y la primera persona que respondió dijo aprendizaje activo. Después aumenta la implicación del estudiante y lo convierte en un agente activo, trata de mantener la atención, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, porque así nos llega la retroalimentación por parte de nuestros alumnos para favorecer el aprendizaje colaborativo, para comunicarse e interactuar, conocer opiniones e impresiones, motiva al alumno para simular la presencialidad, importante esta respuesta que se dio aquí, para tener retroalimentación sobre el proceso, facilita la interacción entre estudiantes y la colaboración. La colaboración ya se va repitiendo varias veces. Para contribuir al aprendizaje activo por parte de los estudiantes. Es interesante porque siempre me pasa que cuando usamos un Menti, la primera respuesta después la que más se repite. Después dice participación del estudiante y retroalimentación, permite la retroalimentación, mayor cercanía, debido a que es una forma de sentirnos en contacto con nuestros estudiantes, por externalidad positiva, de que muchos vean, opinen, me gusta, etc. La interacción es vital, educar es un acto social, por lo tanto es absolutamente necesario promover la interacción, permite fortalecer la enseñanza bidireccional, porque permite fortalecer la bidireccionalidad de la enseñanza para interactuar con el alumno y retroalimentar. Es importante porque me permite la retroalimentación. Es fundamental la interacción para que sea más motivador para los alumnos y para el profesor, para captar la atención en este sistema poco cercano. Facilita colaboración e interacción. Retroalimentación estimula el aprendizaje, retroalimentación y cercanía. Más retroalimentación por falta de contacto cara a cara. Es necesario conectar de alguna manera. Es una forma de saber si los estudiantes están conectados con sus 5 sentidos. Hay varias respuestas interesantes. Por ejemplo, me llama la atención que muchas personas escribieron que le dan la importancia que merece a la retroalimentación, pero asocian la interacción directamente con la retroalimentación. Y la verdad es que no siempre una se va a retroalimentar de la interacción directamente. Se pueden obtener cosas si uno analiza las interacciones, pero no necesariamente es directamente para retroalimentar lo que uno está haciendo. También me llamó la atención el de este que dice simular la presencialidad. Yo creo que una de las cosas más relevantes que nos dejó el proceso de la educación remota de emergencia es que algo que tenemos que evitar realizar es simular la presencialidad, porque la verdad es que los medios que se utilizan en la presencialidad y en la virtualidad son distintos. Por ejemplo, ahora yo no estoy viendo sus caras y no necesito ver sus caras, porque estoy leyendo sus respuestas y porque ustedes están interactuando con la plataforma y con eso yo interactúo. En el fondo la plataforma está siendo el medio para que yo interactúe con ustedes. Sin embargo, en un aula presencial eso no ocurre, porque si en un aula presencial yo me paro de espalda al estudiantado, ya estoy entregando una señal a través de cómo me presento frente al curso. En cambio, en este caso, no hay un problema con que yo no esté viendo sus caras, ustedes no saben si yo les estoy dando la espalda o no, y no hay un problema con eso, no es malo en el fondo, no es necesariamente malo. Y por otro lado, yo no sé si ustedes me están observando a mí o me están solo escuchando, pero creo que tampoco influye tanto en lo que pueda estar pasando ahora en este momento en el taller. Así que yo diría que hay que evitar simular la presencialidad. Y bueno, hay hartas respuestas que tienen que ver con el aprendizaje colaborativo, que es cierto, es súper relevante, y el aprendizaje activo, que igual está un poco relacionado, ¿cierto? Porque si queremos que nuestros estudiantes construyan el aprendizaje, tienen que participar activamente del proceso y tienen que hacerlo de manera colaborativa. Tienen que discutir entre ellos y entre ellas, tienen que conversar, tienen que resolver cosas juntos y juntas, y tienen que también lograr generar esta colaboración que no consiste solamente en tú dime cuántos 2 más 2, tú 3 más 3, tú 4 más 4, sino que entre todos y todas deben aprender a trabajar por un objetivo común.
Bueno, y con eso paso ya a la siguiente y última pregunta, que es para conocer un poco qué prácticas tienen ustedes en el aula virtual para promover la interacción. ¿Cómo, cómo ustedes promueven la interacción? ¿Qué gestos tienen? ¿Qué instancias generan? ¿Qué herramientas utilizan? Así que espero sus respuestas. Ahí, por mientras voy a leer el chat que alguien dice que quiere todas las respuestas. Si podemos compartir esto al final del taller, no hay ningún problema. Además, estas respuestas que están viendo en pantalla son anónimas, para que sepan. Yo no tengo cómo saber quién escribió qué cosa, lo cual puede ser una ventaja y una desventaja, pero para que no tengan temor de responder algo distinto o su opinión honesta en este tema, quiero saber honestamente cómo promueven la interacción en el aula virtual, en la docencia en línea, o también si es que quizás no la han promovido hasta ahora de alguna forma específica. Ahí veo que alguien dice pregunta a los alumnos, investigaciones rápidas en la web, uso de breakout rooms y foros con tareas en pares o tríos, haciendo preguntas sobre una parte de lo que expongo a través de trabajo en equipos como la evaluación por pares y también a partir de debates, a través de preguntas, trabajando en foros, mediante los foros e invitando a en clases a responder, a través del foro dejando preguntas. Veo aquí que ya varias personas utilizan el foro, preguntas de casos, me imagino que se refiere, Kahoot al final de la clase, preguntas dirigidas, talleres interactivos. Interesante esta respuesta igual porque recalca que es en la modalidad sincrónica, porque claro, en la modalidad sincrónica se puede promover de una forma y en la asincrónica de otra, haciendo preguntas a los estudiantes, debate, gracias a ello pude conocerlos porque no querían encender cámaras, eso pasa mucho también. Después dicen trabajo grupal de desarrollo de temas fuera de la sala de clases, foros y mesa redonda, exposición de seminarios, me imagino, preguntas en foro, en el chat de Teams, preguntando directamente a algún estudiante, hacer grupos también en Teams, uso de pizarra compartida, esa herramienta igual es súper poderosa, funciona bastante bien, contextualizar la teoría y sus efectos para generar opiniones, equipos en Teams, Kahoot, realizando preguntas en modalidad asincrónica y respondió alguien por medio de la evaluación por pares. Entonces, si vemos aquí, se dividen ya en dos tipos de herramientas la forma en que se puede promover la interacción, en las que se usan en la modalidad sincrónica y en las que se usan en la modalidad asincrónica. Ahí dice invitando al alumno a participar a través de la pizarra virtual. Esa también es una buena estrategia. Estoy esperando más respuestas, ya vamos en 23 y en la pregunta anterior respondieron 32 personas. Así que si mis cálculos no fallan, faltan 9 personas todavía que nos den su opinión. Ojalá lo puedan realizar porque esto también es importante para nosotros, para saber también qué enfoque darle a los contenidos de este taller y en qué cosas también ser más detallista. Ahí veo que aparecieron nuevas respuestas, dice modalidad sincrónica, uso de Jamboard para generar lluvia de ideas, para detectar ideas previas. Jamboard es una herramienta que es súper fácil de utilizar y que la verdad es que promueve mucho la interacción. Ojalá alguien pueda dejar el enlace de Jamboard y de Kahoot también que salió en el chat para que todos y todas podamos después tener acceso. Ahí alguien dice foros, encuestas. Interesante porque la primera vez que aparecen las encuestas, retroalimentación rápida ante evaluaciones formativas, preguntas directas, etcétera, y después foros de consulta abiertos a todos, a través de preguntas y trabajos grupales en distintos momentos de la clase, recogiendo opiniones de los alumnos sobre un determinado tema, antes de introducirse a él. Claro que esto es como activar conocimientos previos, ¿cierto? Bueno, y muchas gracias a todos y todas por la participación. Antes de continuar, me gustaría saber si alguien quiere entregar su opinión a través del micrófono, si desea como
explayarse un poquito más sobre lo que opinó. Si alguien lo desea hacer, puede levantar la mano. A lo largo del taller también, si tienen alguna duda, también pueden levantar la mano. De todas formas, van a haber instancias de pregunta-respuesta, pero sabemos que a veces se quiere hacer la pregunta en el momento exacto, así que pueden ir levantando la mano y ahí Esteban me va diciendo si es que hay preguntas, o cuando Esteban está hablando le digo yo también. Ya, entonces empezamos ya de lleno con el taller. Y esta es como una breve introducción a lo que es la interacción en el aprendizaje en línea, que como les decía hace un momento, es distinta de la interacción en el aula presencial. Bueno, la interacción es un tema que se ha abordado de muchas formas distintas a lo largo de las últimas décadas, y que es súper relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que en particular en la docencia en línea ha sido un tema pero muy controversial, debido a que la primera respuesta que se tuvo de parte del estudiantado fue a tener una interacción, no sé si es llamarle pobre o baja, debido a este distanciamiento físico que hubo y que fue tan repentino también. Es decir, no fue solo eh, que no querían encender sus cámaras o sus micrófonos, sino que también había un desconocimiento de las prácticas virtuales y de las herramientas virtuales que pueden promover la interacción, y de reconocer también otros tipos de interacción que no son necesariamente la verbal, ¿cierto? En este sentido, también se ha establecido que no es solo la interacción docente-estudiante la que es relevante para el proceso de aprendizaje, sino que la interacción estudiante-estudiante es también igual de relevante. En este sentido, la interacción entre docentes y estudiantes aporta mucho a la motivación y la autoeficacia que percibe el estudiante de sí mismo. Y por otra parte, la interacción entre estudiante y estudiante ayuda a, ayuda a desarrollar competencias de trabajo colaborativo, del índole social, y por lo tanto también afecta positivamente el desempeño que puedan tener los y las estudiantes en una cierta disciplina. Entonces, la pregunta principal, aquí ya nos vamos al tiro a la problemática que queremos resolver con este taller, es cómo promover la interacción en la docencia en línea. Y esta es la gran pregunta que yo creo que muchos y muchas de ustedes ya han respondido a través de la experiencia. Entonces, nosotros aquí les damos un resumen más o menos de formas que pueden utilizar para conectar con sus estudiantes, para interactuar con sus estudiantes. La primera, y yo creo que es la más relevante, es intentar conectar con la audiencia. No necesariamente a un nivel personal, pero sí mostrar interés por la audiencia, por cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus opiniones y problemáticas también. He escuchado mucho que hay docentes que dicen que cuando están en una sesión sincrónica preguntan abiertamente si están bien, si alguien tiene algún problema, y todos les dicen que sí, pero después cuando se hace de forma más personal o anónima, las respuestas cambian y ahí aparecen más problemas. Y en el fondo esto tiene que ver también con la respuesta que apareció hace un rato en el Mentimeter, de hacer encuestas. Una forma de recopilar información de esta índole en sus estudiantes a través de encuestas. Y preguntarles brevemente, quizá al inicio de una clase, ¿por qué estás estudiando esta carrera? ¿Qué es lo que te parece más interesante de esta asignatura? O ya incluso irse un poco más fuera de eso y preguntar qué tipo de música escuchas, pero generar un interés y una conexión con el estudiantado, que es súper importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por otra parte, recolectar opiniones también. Opiniones sobre qué te pareció esta sesión, qué te pareció la última tarea, fue muy difícil, fue muy fácil, estuvo en el nivel adecuado, qué te parecen estos recursos de aprendizaje, cuáles son tus recursos de aprendizaje favoritos. Y ese tipo de consultas tienen que realizarse a lo largo de todo el proceso, no solo al inicio o al final. También deben haber instancias intermedias, porque hay que en el fondo los seres humanos somos seres dinámicos que vamos cambiando también,
y al trabajar con un grupo de estudiantes eso también va a suceder. Bueno, aquí también, esto es lo que estaba diciendo hace un momento, es que hay que incluir múltiples espacios para que se produzca esta interacción. Es decir, no puedo esperar que ocurra si yo no si yo no la incentivo. Entonces, para esto, debo generar ese espacio, por ejemplo, en las sesiones sincrónicas. Creo que cuando se envían muchas encuestas de forma asincrónica, también se pierde un poco la conexión, porque en el fondo no le estoy dando el espacio relevante a discutir esa respuesta. Por ejemplo, si yo le hubiese enviado la encuesta anterior antes de este taller y veo las respuestas y no comento nada sobre la respuesta ahora, ustedes naturalmente van a pensar, bueno, ¿y para qué para qué contesté esas preguntas? ¿Realmente importaron, sirvieron de algo? Entonces, la instancia sincrónica, yo diría que es la instancia comodín la docencia en línea, es la instancia más relevante, yo diría, que existe en el proceso, porque es donde yo puedo interactuar directamente en el mismo tiempo con mi estudiante y puedo darle la importancia a las cosas que yo encuentre más relevantes. Por otra parte, de forma asincrónica, una herramienta súper buena para mantener la comunicación constante son los sistemas de mensajería. En este taller hay puros docentes de la Universidad de Concepción, por lo que todos y todas tienen acceso a Canvas. No les preguntamos anteriormente si utilizan Canvas, porque sabemos que hay docentes que utilizan Teams para realizar sus clases, pero les incentivamos a usar Canvas porque Canvas es una plataforma de gestión del aprendizaje que está diseñada específicamente para eso. Y justamente es por esa razón que incluye un sistema de mensajería que es bastante bueno. Es un sistema en el que se llama las nuevas analíticas en Canvas, que pueden encontrar en todos sus cursos, y que les permite enviar mensajes a ciertos estudiantes según su interacción con el aula virtual. Y aquí menciono también a propósito la interacción con el aula virtual, entre comillas, porque en el fondo el aula virtual media la interacción del estudiante docente, pero para que esa mediación funcione, el o la docente debe estar en conocimiento de cómo se está dando esta interacción. Entonces las nuevas analíticas nos permiten realizar esto, nos permiten ver cuánta actividad hay en el aula virtual, cuántas personas se conectaron, cuántas personas entregaron una tarea, nos permite obtener estadísticas de las notas del curso, enviar mensajes a personas que tengan un desempeño menor, también enviar mensajes a personas con buenos desempeños. Y así tienen muchas opciones que le invitamos también a revisar porque son súper relevantes. Y finalmente, pero no menos importante, se deben generar instancias de colaboración entre pares, que es lo que también salió mucho en las respuestas de Mentimeter. Se deben incentivar trabajos colaborativos y dar espacio a que hayan discusiones entre estudiantes también, en grupos pequeños y en grupos grandes. Así que esas son las 4 recomendaciones que les damos al inicio de este taller para fomentar la interacción entre sus estudiantes. Además, para seguir en el fondo estos 4 consejos, nosotros les vamos a mostrar 2 actividades de aprendizaje que se pueden utilizar en el aula virtual. En particular, los foros de discusión se pueden utilizar en Canvas y los sistemas de respuesta electrónica que se utilizan usualmente en sesiones sincrónicas, pero también existe la posibilidad de usarla en sesiones asincrónicas y que promueven la interacción entre sus estudiantes. Entonces, ahora quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna opinión sobre lo que les he mencionado hasta ahora. Ahí veo que el profesor Max levantó la mano. ¿Sí, profesor? Sí, oye, gracias. Yo quiero consultar por el número óptimo de alumnos para hacer estas interacciones, porque no se dio el número. Entonces yo he hecho cursos pequeños donde se acomoda a cualquiera, pero ya cuando son 30, yo ahora voy a tener 80. Entonces me tengo una contradicción ahí con algunas prácticas que ustedes están sugiriendo. Sí, entonces, la verdad es que muchas gracias, profesor, por su pregunta, una súper buena pregunta, y la verdad es que la estrategia que se debe utilizar
va a depender del número de estudiantes y por eso es que se debe planificar previamente. Si yo tengo un curso de 80 estudiantes, es mucho más difícil que le haga trabajar colaborativamente de forma sincrónica, porque digamos que si hago grupos de 5 personas y tengo 80 estudiantes, voy a tener muchos grupos y no voy a poder ser capaz de pasearme por todos los grupos para moderar la interacción. Sin embargo, sí podría utilizar un foro de discusión, por ejemplo, en Canvas de forma asincrónica, que va a ser mucho más fácil de moderar siempre y cuando se establezcan ante las debidas reglas de convivencia, que es algo que nos va a explicar también Esteban después. Y los sistemas de respuesta electrónica son ideales para grupos grandes. Y el tipo de pregunta que se utilice va a tener que ser diseñada de tal manera que funcione con cantidades grandes de estudiantes. Por ejemplo, estas preguntas más abiertas, yo diría que hasta 50 estudiantes funcionan bien, porque una la alcanza a leer y alcanza a, por ejemplo, elegir una y decirle a una persona que conteste o que diga su opinión más abiertamente. También los sistemas, bueno, como Kahoot, las nubes de palabras son súper útiles para cursos grandes y son interesantes, la verdad. Bueno, yo que vengo de un área como de bien cuantitativa, es súper interesante ver después las estadísticas, qué respondieron más, qué respondieron menos, y siempre se puede dar el espacio de pedir opiniones o de indicar alguna respuesta en específica para que se den opiniones. Natalie, Sí, la profesora Fidelina creo que tenía la mano sí, levantada. yo igual la vi, Ah, se ya. escondió. Sí. Sí, no solamente quería hacer un comentario respecto a los cursos grandes este semestre, el que recién pasó. Yo con 100 alumnos hemos llegado siempre a acuerdos, especialmente durante este semestre, pero me dio más resultado el tener una estudiante delegada encargada de la encuesta, en lugar de hacerlas yo, porque yo notaba que cuando las hacía yo no responden todo. Cambio con ellos, con la delegada, digamos, funcionaba mucho mejor. Entonces, quizás cuando hay cursos grandes, tener 2 o 3 delegados para que se encarguen de estas encuestas es buena idea. Sí, Este es es un cierto. curso primer año, primer semestre, al que me refiero Muchas yo. gracias, profesora. Sí, lo otro, además de estudiantes delegados o delegadas, eh, hay varios cursos que cuentan con ayudantes y también se puede utilizar eso en el fondo para que esta persona apoye las actividades sincrónicas, por ejemplo. Así que hay que buscar distintas alternativas y como dice la profesora Fidelina. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta, por mientras voy a leer el comentario del chat. Ahí dice, la profesora Marianela dice, yo tengo más de 80 estudiantes y se puede. No todos participan, pero se puede. Yo les hago encuestas a través de Forms y los resultados se comparten en la misma clase sincrónica en Teams. Después el profesor Marcelo dice, sí, delegado canaliza opiniones. Yo he escuchado a varios docentes que utilizan estos estudiantes delegados. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, le voy a dar el paso a Esteban para que continúe con el taller. Muchas gracias, Natalie. ¿Podrías compartir tú la pantalla? Ya, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la primera actividad que nosotros estamos proponiendo en este taller para aumentar el número de interacciones que se da en la docencia en línea principalmente, aunque ya pensando en un futuro próximo y probablemente también se puede implementar en una modalidad mixta o blended, que ahora último se ha estado hablando bastante. Y que son justamente los foros de discusión o foros como actividad de aprendizaje, que es un concepto que voy a precisar un poquito más adelante. Bueno, los foros de discusión, o los foros en general, en realidad tienen como objetivo construir una comunidad de aprendizaje. Obviamente aquí estamos hablando a nivel de, o en el contexto de una disciplina, ¿cierto?, en el aprendizaje.
Y bueno, pueden tener diversos objetivos, desde responder dudas, discutir, hasta generar actividades que permitan el desarrollo o alcanzar ciertos resultados de aprendizaje. En segundo lugar, tenemos que según resultados empíricos basados en investigación, podemos encontrar que se encuentra una correlación entre la participación en foros y el desempeño de los estudiantes. De hecho, hoy día en la mañana hubo una charla súper interesante que fue dictada por la directora ejecutiva de IDECLAB, que es Alejandra Maldonado, que también, si tienen la oportunidad de acceder a la grabación y no pudieron asistir en la mañana, se las recomiendo, que justamente muestra un poco esto, de que hay una correlación, ¿cierto? Y hay otros resultados súper interesantes y que están hechos en la misma universidad, entonces yo encuentro que son súper interesantes. Y en tercer lugar, ahí aparecen dos formas en que se pueden aumentar los niveles de participación. Una observación que nosotros nos encontramos bastante conversando con algunos y algunas docentes de la universidad es que muchas veces que se deseaba implementar un foro, lamentablemente no contaban con la participación que ellos y ellas esperaban. Y por eso nosotros descubrimos, y bueno, también esto está respaldado por la evidencia empírica, digamos, que el uso de incentivos y el uso de los sistemas de mensajería recordando la participación aumenta de manera considerable lo que es la participación en foro. Y bueno, tal como mencionaba Natalie anteriormente, incluso aprovechando la herramienta que tiene Canvas respecto al sistema de mensajería, uno puede hacer llegar estos mensajes solo a aquellos y aquellas estudiantes que aún no participan en el foro, lo cual incluso va mucho más direccionado hacia el grupo que nosotros deseamos, ¿cierto?, motivar a participar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les mencionaba anteriormente, los foros pueden tener diversos fines u objetivos. Acá nosotros ponemos solo 4 de los tipos de foros existentes, que son los más comunes. En primer lugar tenemos el foro de consulta, donde, como su nombre le indica, es el foro más común que existe. De hecho, estos también no solo se utilizan en el contexto del aprendizaje, sino que también se utilizan para áreas técnicas o para solucionar problemas, etc. Pero bueno, aquí estamos hablando en el contexto académico y lógicamente que los foros de consulta son justamente para canalizar todas las preguntas que tengan los y las estudiantes respecto a la disciplina que se está aprendiendo. Y en este sentido, bueno, nosotros recomendamos que este foro sea supervisado por él o la docente. De hecho, incluso si usted opta por utilizar este canal para atender consultas, se recomienda de alguna manera educar al estudiantado y no responder. Por ejemplo, en la mañana un profesor comentaba que no respondía a ninguna pregunta que no estuviera en el foro. Entonces es una práctica de alguna manera para educar al estudiantado de que se deben utilizar los canales que se establezcan para realizar las consultas. Y lo segundo interesante de los foros es que permite a pares a leer estas preguntas que puede tener un par y que quizás él o el estudiante no se había preguntado antes, y ver la respuesta que tiene justamente de un docente, un estudiante ayudante. Y de esa manera entonces se enriquece mucho más el acceso a estas preguntas, ya que no solo se responde a un o una estudiante, sino que todos y todas tienen acceso a estas preguntas y respuestas. Bueno, en segundo lugar, hay un foro que tiene un fin más bien social, que no apunta a las preguntas disciplinares. Y este tipo de foro es súper relevante utilizar, por ejemplo, cuando es un curso que uno sabe con anterioridad que el estudiantado no se conoce entre sí. Entonces, este foro se abre en un comienzo y les pide a los y las estudiantes que se presenten. Les puede pedir que cuenten cuál es su expectativa en la asignatura, por ejemplo, cuáles son sus intereses, incluso entrando como un área ya más social, no tan académica. Y justamente el objetivo es generar lazos entre los y las participantes, sobre todo cuando estamos hablando del contexto de la docencia en línea, en donde no hay no se conocen personalmente. Bueno, en tercer lugar tenemos un foro que es uno de los más comunes cuando se planifican actividades de aprendizaje mediante esta herramienta, que son los foros de discusión, que como su nombre lo indica, el objetivo es que se genere una discusión en torno a una pregunta. Entonces aquí lo más usual
es que uno o una docente plantea una pregunta en el foro y el objetivo, acá no se busca encontrar una única respuesta, sino que la idea es generar diversos puntos de vista en torno a un tema y generar un pequeño debate dentro del entorno de foro. Entonces aquí se van generando cadenas de respuestas, por ejemplo, a un mismo comentario, y de esa manera se van intercambiando opiniones. Bueno, y acá nosotros agregamos una cuarta categoría que denominamos foro como actividad de aprendizaje, que a diferencia del foro de discusión, acá se amplía un poco el tipo de actividades que se pueden realizar. Entonces, por ejemplo, un foro como actividad de aprendizaje puede ser que se les pida a los y las estudiantes que desarrollen un ejercicio, que creen una infografía y la compartan en este foro, etc. Y luego existe un proceso de retroalimentación entre pares. Entonces aquí no necesariamente hay un debate, sino que acá se van compartiendo respuestas a una determinada actividad y luego hay un proceso de interacción en el marco de esta actividad que se desarrolla. Bueno, es justamente en este último tipo de foro que nosotros nos vamos a focalizar y vamos a proponer una estructura de cómo llevar a cabo de la mejor manera este foro y asegurarnos de que sea una actividad que nos resulte de acuerdo a lo que nosotros esperaríamos. Y para ello vamos a hacer una pequeña actividad en donde vamos a ver un pequeño estudio que se realizó en el año 2019 en la Universidad Virtual de Manuela Bertrán, que se encuentra en Colombia, en donde se hizo una pequeña investigación en donde se dividió en dos grupos, en realidad que se compararon distintas cohortes de una asignatura de estadística y probabilidad para estudiantes de ingeniería de software, en modalidad virtual, lógicamente. Entonces aquí, como mencioné, se separaron dos grupos que correspondían a distintas cohortes y en cada uno de estos grupos se realizaron distintas actividades, pero para tratar un mismo contenido. Entonces en el grupo número 1, lo que se hizo fue crear situaciones problemas relacionadas a los contenidos. Entonces ahí pueden ver que se desarrollaron 3 talleres donde se trabajaron 10 situaciones problemas en cada uno de ellos. Y por otro lado teníamos el grupo número 2, en donde justamente se agregó, aquí hubo una combinación de evaluaciones formativas con preguntas de selección múltiple, y como pueden ver ahí en la actividad teórica 2, se utilizó justamente un foro. Entonces, lo que yo les voy a adelantar es que los resultados finales mostraron que justamente este grupo número 2, en donde se utilizó un foro, siguiendo esa estructura que aparece ahí, obtuvo un mejor resultado estadísticamente. Hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo número 2. Entonces ahora, Natalie, si podrías pasar a la siguiente diapositiva. Aquí nuevamente aparecen las dos secuencias del grupo 1 y del grupo 2. Les recuerdo que el grupo 2 obtuvo un mejor resultado. Entonces, ahora me gustaría que me comentaran en el chat ¿por qué creen ustedes que el grupo número 2 obtuvo un mejor resultado que el grupo número 1? Y para ello les voy a pedir que por favor lean el paso a paso que se siguió en la actividad de foro, ¿ya? Entonces, quiero que identifiquen los elementos que se utilizaron en este foro y que dieron finalmente a que se obtuviera un mejor resultado. Vamos a esperar entonces unos minutos para que aparezcan, para que vayan comentando su respuesta. Y profesor Claudio nos comenta que parece que nos están pasando las diapos. Yo al menos estoy viendo la reunión y sí aparece la diapo de los dos grupos. Sí, ahora la veo. Ya, ok. Sí, eso seguramente se demora por el tema de la conectividad. Bueno, entonces, repito, si podrían leer, por favor, e identificar cuáles son los elementos que hicieron que el grupo número 2 tuviera un mayor rendimiento que el grupo 1 de esta investigación. Vamos a dar unos segundos. Ya, ahí ya tenemos una respuesta. Dice mayor interacciones entre pares. El aprendizaje se facilita cuando hay una activa participación de los estudiantes. Muchas gracias, profesora, y efectivamente acá hay una interacción, ¿cierto? Si se fijan,
En el paso número 2 hay una retroalimentación. Retroalimentar, dice, el proceso de los compañeros mediante ejemplos, ¿ya? En la segunda parte hay una sistematización del proceso. Va desde el diagnóstico, desarrollo, participación. Interacción entre pares y docente. Perfecto. La retroalimentación por los pares, lo que facilitó el proceso. Perfecto. Retroalimentación. Permite retroalimentación individual entre pares y desde el docente. Efectivamente, aquí encontramos los dos tipos de interacción, ¿cierto? Tanto entre pares como docente-estudiante. Porque se entregaron instrucciones claras y retroalimentación. Eso es otro elemento de éxito, entregar instrucciones detalladas de lo que se espera, ¿cierto? Que los y las estudiantes desarrollen en esta actividad. Coordinar interpretaciones en forma activa. Excelente. Bueno, otra cosa que no se ha mencionado que a mí también me llamó la atención es que si se fijan, luego del proceso de retroalimentación, él o la estudiante debía realizar correcciones a la tarea que había desarrollado. Por lo tanto, también hay un proceso de revisar, ¿cierto?, el trabajo desarrollado a partir de la retroalimentación recibida. El uso del aprendizaje colaborativo, perfecto. Me sumo, retroalimentación, dice ahí la profesora Eugenia. Bueno, parece que no hay más comentarios. Muchas gracias por su respuesta, por su participación. Ahí aparece uno más. Dice en el grupo 2, hay mayor interacción en cada paso, no solo presentación de problemas. Excelente. Bueno, entonces sí, para cerrar, efectivamente, como se pueden dar cuenta, acá hay un proceso que no es simplemente decirles participen en el foro, sino que también hay otras etapas que incluye posterior a responder, ¿cierto? O a hacer la actividad, que es justamente retroalimentar entre pares, posteriormente tomar esta retroalimentación, hacer los cambios necesarios para mejorar la tarea entregada, ¿cierto? Y además hay una mediación del docente, ya que va revisando, ¿cierto? Y va retroalimentando cuando es necesario a los y las participantes. Entonces se genera de alguna manera un ciclo virtuoso, donde cada vez se va refinando más el producto entregado por el estudiante y de esa manera se logra finalmente el objetivo que es lograr un mejor aprendizaje. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, y ahora llegamos a otro concepto que en la literatura aparece como foros con estructura, ¿ya? Bueno, según diversas investigaciones se ha demostrado que los foros que son estructurados justamente corresponden a estos foros que tienen actividades que son bien planificadas y diseñadas con temas y objetivos que son específicos. ¿Ya? Otra característica que tienen estos foros con estructura es que se da un claro alineamiento no solo de lo que se debe realizar, sino que también se dan instrucciones de cómo interactuar y cómo colaborar entre pares. Y bueno, como mencioné, diversas investigaciones han demostrado que los foros que tienen una estructura, ¿cierto?, que presentan estas características, son más efectivos que los que carecen de ella, ¿ya? Y son más efectivos en el sentido de que promueven habilidades relacionadas al pensamiento crítico, al trabajo colaborativo, como ustedes estaban mencionando en el chat, y además han demostrado que el estudiantado demuestra una mayor motivación que con los foros que no tienen una estructura definida. Bueno, entonces lo que yo quiero transmitirles en esta diapositiva es que es importante hacer una estructura para trabajar con foros. No es llegar y crear un foro y crear un encabezado, no. Hay que planificarlo y hay que darle una estructura. Vamos a continuar, Natalie, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo se crea un foro con estructura? Bueno, nosotros aquí les proponemos 3 pasos. En un primer momento, lógicamente, hay que planificar el foro. Entonces, usted primero tiene que pensar cuál va a ser la actividad que va a incluir en este foro y cuál es el objetivo de hacer esta actividad, ¿ya? Siempre tiene que ser súper intencionado todo esto. Una vez que ya tiene en mente cuál va a ser la actividad que desea desarrollar, cuál va a ser el objetivo, usted debe trabajar en el encabezado que va a tener el foro y la configuración. Acá en el encabezado, como mencionamos, es importante dar, bueno, sobre todo a estudiantes de primer año. Luego, paulatinamente, uno puede ir acotando cada vez más las instrucciones, pero en un inicio es súper importante dar las instrucciones lo más detalladas posible de lo que se espera que desarrollen los y las estudiantes. Por otro lado, también tienen que haber instrucciones respecto a cómo se espera que sea la interacción, ¿ya? Entonces, usted puede dar lineamientos, por ejemplo, de que las interacciones tienen que ser con respeto, que se debe utilizar
un vocabulario adecuado, ¿cierto? De que las retroalimentaciones no tienen que ser del tipo muy bien o me gustó tu trabajo, sino que tienen que indicar aspectos concretos de de la tarea desarrollada. Ya, por ejemplo, te equivocaste en el cálculo del paso número 3, por ejemplo, en el caso de matemáticas. Y en cuarto lugar, es súper relevante dar plazos y fechas específicas para cada una de las etapas que va a tener la implementación del foro. Bueno, ¿cuál es la implementación del foro? En un primer momento, lógicamente, el estudiantado realiza la actividad, publica su respuesta en este foro. Para eso hay un periodo que puede ser de 1 a 2 semanas, se recomienda. Una vez que termina este periodo, comienza el periodo de retroalimentación entre pares. Entonces, acá cada estudiante va a comentar la respuesta de uno o una compañera. Incluso se les puede dar la libertad de que puedan comentar al menos una, de esa manera se da la oportunidad de retroalimentar más tareas. Es importante también que él o la docente ingrese en todo momento a supervisar cómo se está dando la interacción. En el caso de que haya algún error disciplinar, conceptual, hacer la aclaración, intervenir oportunamente. Y bueno, una vez que ya finaliza todo este proceso, el docente puede volver a retroalimentar las tareas del estudiantado. Entonces, de esta manera hay un doble proceso de retroalimentación. Incluso como se veía en la actividad, después se le puede pedir se puede abrir un nuevo foro en donde los y las estudiantes vuelven a subir su tarea, pero ahora considerando las correcciones que se dieron en el foro anterior. Bueno, y por último, como decía, el docente debe revisar las respuestas para asegurarse de que no hayan errores conceptuales. Y también es importante hacer una retroalimentación general del proceso, de manera de que cuando se vuelva a implementar esta actividad, no se vuelvan a cometer los mismos errores. Bueno, al inicio de esta parte de foros les comenté algunos tips para aumentar la participación, pero ahora vamos a verlo un poquito más detallado y un poco más a fondo. Bueno, según distintas revisiones sistemáticas relacionadas a la participación en foros, uno de los principales factores que afecta la participación es el tiempo de respuesta que tienen a los aportes que van realizando los y las estudiantes. ¿Ya? Entonces, bueno, esto se cumple, por ejemplo, para los foros de preguntas. Mientras más tiempo demore, ya sea él o la docente o él o la estudiante ayudante, en responder estos mensajes, menor va a ser la participación. Mientras más rápida sea la respuesta, mayor va a ser la participación en el foro. En segundo lugar, también se ha demostrado que el dar guía detallada y fechas límites para participar o retroalimentar en el foro también es una práctica que aumenta la participación y la efectividad. Por otro lado, la relación que tenga o la relación existente entre docente y aprendiz también afecta la motivación del estudiantado a participar. De ahí también la importancia de preocuparse de la interacción que se tiene con los y las estudiantes, ¿ya? Porque siempre una buena relación, dada por una correcta interacción, también va a aumentar la participación y el interés del estudiantado por involucrarse en estas actividades. Y por último, al igual como nos importa que los y las estudiantes se involucren en este foro, también es importante que él o la docente no descuide el foro, se involucre con el mismo, vaya comentando la respuesta. Ahí, por ejemplo, uno se puede hacer un hábito de, no sé, dedicar 20 minutos diarios a revisar los foros en una asignatura. Entonces, quizás no va a alcanzar a responder todos los mensajes, pero sí va a poder responder algunos, va a poder ir leyendo las respuestas, y así los y las estudiantes no se van a sentir abandonados y van a notar la presencia docente en esta actividad. Bueno, y para terminar esta parte de foros, aquí aparece un ejemplo que justamente está hecho en Canvas, que sigue justamente todas las prácticas que les mencionaba anteriormente. Bueno, en un primer lugar, como les mencioné, se debe explicar lo que debe realizar él o la estudiante. En este caso, es una actividad simple que es responder 2 preguntas, ¿ya? Entonces, en este caso no es necesario dar tantas indicaciones. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, les piden desarrollar un ejercicio matemático, crear una infografía o un video, entonces ahí sí va a ser necesario dar los lineamientos para
que los y las estudiantes puedan desarrollar ese trabajo. Bueno, luego de dar la actividad, se explica cuál va a ser el protocolo para participar en el foro. Entonces, por ejemplo, ahí dice que luego de responder las preguntas, va a haber un periodo en donde se deberá comentar la respuesta de un par, mencionando un aspecto positivo de lo propuesto por el o la docente y proponiendo un aspecto a considerar al momento de implementar esta actividad. Ya, ahí, bueno, ahí dice docente porque este era un foro para docentes, pero en su caso debieran poner estudiantes. Y ahí también hay que, si se fijan más abajo, también aparece el lineamiento de cómo se espera que sea la interacción entre pares. Entonces, por ejemplo, ahí dice utilizar un lenguaje adecuado, mantener respeto, ¿cierto?, en las respuestas y comentarios. Y por último, se indican ahí claramente cuáles son los plazos para participar en el foro. Recuerden que esa es una práctica que aumenta la participación. Entonces, por ejemplo, ahí se dio un plazo de 2 semanas para postear una respuesta en el foro, súper acotado, incluso la fecha de término tiene una hora exacta hasta la cual se puede postear una respuesta, y posteriormente hay un plazo de 2 semanas para comentar la respuesta de al menos un par. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, fechas acotadas, 2 semanas para postear y 2 semanas para comentar. Y además ahí también se hace referencia de que hay un canal que va a ser un foro de consulta justamente para, en el caso de que haya alguna duda con esta actividad. Bueno, entonces esas son las recomendaciones y el proceso para implementar un foro de manera adecuada. Y bueno, ahora vamos a escuchar sus preguntas, comentarios o opiniones respecto al uso de foros. Ahí ya veo que la profesora Fidelina tiene la mano levantada, así que adelante. Sí, mi preocupación es cómo se compatibiliza, digamos, el número de foros que se puede tener una asignatura con con el concepto de recarga académica para los estudiantes, porque al dar una fecha así como perentoria, digamos, previa, quizás los estudiantes se sentirían recargados en una determinada asignatura. Claro. Esa es mi pregunta, digamos, cómo se hace eso? Ya. Bueno, lo importante acá es entender de que el foro no es algo adicional que se debe agregar a las actividades que ya tienen regularmente en la asignatura, sino que es, por ejemplo, si tengo entendido que en algunas asignaturas tienen unas horas para seminarios, por ejemplo. Entonces lo que usted podría hacer es dedicar, quizás no las 2 horas o 3 horas que tenga el seminario, pero sí dar un espacio para trabajar en este foro justamente en esas horas que están dedicadas justamente a desarrollar actividades. Entonces, de alguna manera hay que buscar una estrategia que logre integrar dentro de todas las actividades que uno tiene planificado en un curso, y si es necesario incluso reemplazar o cambiar una actividad que era, por ejemplo, el desarrollo de una guía o un listado de ejercicios, y dar espacio a este otro tipo de actividades y de alguna manera también enriquece porque se van diversificando el tipo de actividades que se realizan. Muchas veces uno puede llegar a abusar de un tipo de actividad que puede ser un listado de ejercicios, qué sé yo, y lo que se propone siempre y se recomienda es diversificar el tipo de actividades que se realiza en la docencia, sobre todo en línea, aprovechando las herramientas virtuales que tenemos a nuestra disposición. Así que esa es mi recomendación. Muchas gracias. A usted por su pregunta. ¿Algún otro comentario, pregunta u opinión? También sería súper bueno que alguien nos pudiera comentar su experiencia si es que ha implementado algún foro. Hola, buenas Hola. tardes a todos y Buenas a tardes. todas. Esteban, quería agregar algo más sobre la pregunta de la profesora Fidelina. Ujú. Recordar que aparte de los créditos y horarios dedicados a las actividades presenciales como el seminario, que lo que se sugiere es ocupar algún seminario con la actividad de aprendizaje de foro, también recuerden que todas las asignaturas tienen una cantidad de horas que son las horas de trabajo independiente que aparecen en el programa, que se basa en la carga horaria completa de la asignatura SST. Entonces, es muy importante esto que ustedes comentan de estar preocupado de aquello, de que la carga total de actividades, incluyendo foros o cualquier otra actividad que ustedes realicen, que ahora de repente con el aula virtual tenemos muchas opciones, ¿cierto? Esté considerado esto en el total de carga del estudiante. O sea, si las 3 horas de clases presenciales se están realizando igual en su totalidad por Teams,
y los seminarios están realizando igual toda otra actividad que pueda ser una tarea voluntaria, foros, etcétera, lo que sea, tiene que estar en total en la semana, no superar un cálculo que ustedes hagan de dedicación de las horas de trabajo independiente. Entonces ahí es donde uno va jugando con ese trabajo independiente. O sea, si en una semana no hay evaluación, quizás no van a ocupar todo el tiempo en repasar y ahí les quedan, no sé, 3 horas a la semana. Ustedes calcularán esta semana, vamos a hacer foro una hora, 2 horas en resolución de un ejercicio, de los ejercicios para el seminario de la otra semana, qué sé yo. La cosa es que lo tengan en clara perspectiva, como un todo dentro de la planificación de la asignatura. Eso quería agregar. Muchas gracias. Veo que hay más preguntas en el chat, así que voy a leerlas y las voy a responder rápidamente. Mi duda está relacionada con la pregunta de la profesora Fidelina. ¿Cuántos foros se recomienda aplicar en la asignatura? Bueno, como les comentaba anteriormente, eso va a depender del número de actividades que ya tenga la asignatura propiamente tal. El número de créditos, como comentaba la profesora Carola, también hay que hacer el cálculo y no caer en una sobrecarga académica, y para eso también hay que ir reemplazando quizás algunas de esas horas y utilizar para aplicar este foro, reemplazar algunas de esas horas por esta actividad. Pero sí, quizás muchas veces es mejor no aplicarlo tantas veces, pero aplicarlo quizás una vez en el semestre, pero bien aplicado con todo este proceso de dar retroalimentación, mejorar quizás el producto, sería súper interesante y creo que va a ser mucho más aportativo que si solo se utiliza una vez de manera simple, digo. Luego nos comentan de que hay el problema es que creemos que los alumnos están familiarizados con todas las plataformas, pero no es así. Eso es efectivo. De hecho, como comentaba Natalie, el año pasado hicimos varias implementaciones de distintos tipos de actividades, entre estos los foros, y un problema que nos enfrentamos que justamente había muchos y muchas estudiantes que no sabían cómo interactuar con la plataforma para llevar a cabo este tipo de actividades. Y lo que nosotros hicimos para dar solución a esa problemática es hacer videos tutoriales en donde se les explicaba a los y las estudiantes cómo desarrollar estas actividades. Y esos videos luego los dejamos a disposición de todos y todas las docentes que querían implementar esta actividad en sus cursos. Ahora, para foros, aún no hemos desarrollado un video explicativo para estudiantes. Sin embargo, el próximo mes vamos a lanzar un curso que es justamente, todo esto va a estar en el contexto, creo que ese curso apunta más a la evaluación, pero sí también vamos a poner a disposición videos tutoriales para estudiantes en donde se explica cómo interactuar con la plataforma para desarrollar esta actividad. Así que esperamos prontamente hacerle llegar esos insumos para que puedan utilizarlo y de esa manera enseñarle a sus estudiantes cómo participar en este tipo de actividad. Y bueno, sí, justamente el tema de la conexión es otro problema en la docencia en línea. Y bueno, para eso la recomendación siempre es hacer una encuesta, por ejemplo, a los y las estudiantes, para de esa manera saber si es que tienen o no acceso a la plataforma de una manera adecuada. Y bueno, muchas veces está la suerte de que todos y todas las estudiantes sí efectivamente tienen acceso, pero en el caso de que haya más de un estudiante que tenga problemas, bueno, ahí entonces habría que buscar otras herramientas que no requieran de una conexión estable o permanente para ser desarrolladas. Aunque bueno, estas actividades sincrónicas también de alguna manera son flexibles en ese sentido. Bueno, eso, veo que no hay más preguntas, así que muchas gracias por sus preguntas, siempre son positivas y ayudan a enriquecer un poco más el tema que estamos trabajando. Bueno, ahora le doy el paso a Natalie, así que para continuar. Sí, gracias. Tengo eco. Yo había apagado la cámara porque mi internet estaba un poco lento para poder pasar las diapositivas. Y bueno, como llevamos ya 1 hora y cuarto de taller, les quería proponer hacer una pausa de 5 minutos para que puedan ir a tomar agua, pestañear un poco, tomar aire, ir al baño, comer un poco. Y volvemos en 5 minutos. Vamos a partir a las 5:20 exacto, pero vuelvan un poco antes para que empiecen a conectarse y saber que ya están volviendo. Así que Elías, si quieres pausa la grabación, no sé cómo funciona eso.
pero vamos y volvemos. Nos vemos en unos momentos. Perfecto.